Estás en 24 horas. Este 31 vamos a conversar con Ana Belén Corderos, la nueva secretaria de Política Anticorrupción. Gracias por acompañarnos, secretaria. El nombramiento se da 5 meses después de la renuncia de Luis Verdesoto. Un nombramiento 5 meses después para 5 meses que le quedan al gobierno. ¿Qué se puede hacer? Mire, uno de mis objetivos principales ha sido continuar lo que ya se ha hecho bien en esa secretaría y me di cuenta que precisamente en la Secretaría Nacional Anticorrupción el error principal que se cometió es no comunicar adecuadamente el trabajo. Por darle un ejemplo, Milton, en la Secretaría Nacional Anticorrupción se implementó una metodología que se conoce como MAMRIC, que no es solamente aquí en el Ecuador, sino tiene impacto internacional, que precisamente lo que permite es identificar a través de mapas de calor dónde pueden existir presuntos riesgos de corrupción en las empresas públicas y en las instituciones públicas. Ya se implementó desde la Secretaría con mucho éxito en la CFN, en Access, ya estamos en la etapa intermedia de implementación en el Ministerio de Educación y en SENAE. Estamos por identificar en qué 3 empresas públicas, procesos en concreto, lo vamos a implementar. Otro de los temas muy importantes que se hizo desde la Secretaría es, ¿sabía usted que en este gobierno, en la Secretaría Nacional Anticorrupción, se capacitó a 2.500 funcionarios en ética pública? Nuestro objetivo es capacitar a 1.000 funcionarios más. Otro tema. Nosotros hemos manejado desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, antes de mi posesión, denuncias públicas de determinados casos de corrupción. Cuando tienen indicios o han tenido indicios de temas penales, se deriva a la Fiscalía, pero caso contrario a las autoridades competentes. Pero necesitamos, y están implementándolo desde el Ministerio de Telecomunicaciones y del Trabajo, un software anónimo para estas denuncias, donde precisamente la ciudadanía, los medios de comunicación puedan hacer denuncias de este caso. Y un último tema, Milton, que es no menos importante, con el apoyo consular, precisamente que tuve reuniones la semana anterior, vamos a implementar capacitación a todo el personal de talento humano de las instituciones públicas del Ejecutivo para filtrar aquellos malos elementos que se quieran inmiscuir en las filas del Ejecutivo, que es precisamente nuestra competencia, y elevarlo esto a política pública para que desde el siguiente nuevo gobierno puedan filtrarse estos malos elementos para no ingresar al servicio público. O sea, hubo cosas buenas que se hicieron en la administración de Luis Verdesoto. Por supuesto, yo sería muy irresponsable en dejar de reconocer que se ha hecho un gran trabajo y que precisamente mi rol es continuar ese trabajo y mejorarlo en estos meses que quedan. ¿Y por qué se demoró tanto el presidente? Yo sé que me va a decir, pregúntale al presidente. 5 meses en nombrar a su reemplazo. ¿Qué pasó en estos 5 meses? Usted debe haber ya llegado a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Quién manejaba la Secretaría? ¿Qué estuvo haciendo la Secretaría en estos 5 meses? La Secretaría ¿Estuvo en pausa? La Secretaría no estuvo en pausa. De hecho, la persona que se quedó, digamos, encargada como subsecretario general nacional anticorrupción estuvo continuando con el trabajo que ya se dejó iniciado y de hecho me entregó completo y al día todo lo que ha ocurrido al interior de la Secretaría. Yo no puedo decir cosa contraria o cosa distinta. La responsabilidad de un funcionario, porque las instituciones son más que las personas, es dar continuidad a ese trabajo que se ha hecho bien. En el único error que yo identifico que se ha cometido es en no comunicar adecuadamente lo que se ha hecho, porque lo que no se comunica no existe. Cuando se quiso comunicar lo que se hizo, se suspendió una rueda de prensa y a los 5 minutos el secretario anticorrupción estaba fuera. Yo creo que la Secretaría Nacional Anticorrupción ha hecho muchísimo más que un informe que hizo el secretario Verdesoto, que yo respeto. ¿Y usted respeta pero no lo comparte? Y le pregunto a usted, porque además usted estaba del otro lado en ese momento, en la Comisión de Fiscalización, donde se iniciaba y se continuaba con el juicio político del presidente. No, es muy pertinente su pregunta precisamente, Milton, porque justamente yo sustancié el juicio político y se conoció como parte del proceso ese informe que hizo el secretario Verdesoto. Y a mí me hubiese encantado que ese informe, no solo desde la Asamblea Nacional, sino también como Secretaría Nacional Anticorrupción, hoy tenga aterrizajes mucho más concretos. ¿A qué me refiero? Ese informe estaba plagado, era muy académico, muy técnico, pero estaba plagado de hipótesis y de generalidades. ¿Qué mejor hubiese sido para el trabajo de la Secretaría que nos digan, mire, por ejemplo, el hecho de que exista determinada concentración a criterio del secretario Verdesoto en la conformación de los directorios de las empresas públicas, que viene dada por la ley aprobada en el gobierno de Rafael Correa, puede generar un presunto riesgo de corrupción porque A, B y C cosas pasaron? Entonces yo con ese ejemplo hubiese tomado y hubiese dicho, mire, sí, efectivamente el secretario Verdesoto tenía razón, o no, no tenía razón, pero eran muchas generalidades que no permitieron aterrizar el trabajo. Puntualicemos en el tema Flopec, por ejemplo. Sí. Estas hipótesis que decía en su informe Luis Verdesoto, ¿fueron comprobadas al final en el transcurso del tiempo?
No fueron comprobadas. O sea, porque, nada es cierto. Mire, yo no estoy diciendo que el secretario Verde Soto mentía, en lo absoluto. Yo lo único que estoy diciendo es que eran tan amplias, tan genéricas, tan abstractas, que impedían aterrizar al caso, que al menos usted me pregunta, el caso Flopec era por el tema del contrato Amazonas Tankers en concreto, ¿sí? Que finalmente lo que se logró demostrar o evidenciar ante la ciudadanía, ante la opinión pública, ante juristas, es que la presunta causal de juicio político que se quiso plantear contra el presidente de la República no tenía ningún asidero jurídico porque no era un contrato que inmiscuía una responsabilidad penal. Entonces, con esos antecedentes, yo no estoy haciendo de menos el trabajo que se hizo, pero se han hecho muchos insumos o muchas herramientas mucho más importantes dentro de la política preventiva y política pública que es el rol principal de la Secretaría, que no fueron comunicados adecuadamente. Ahora, cuando pasó este tema que le costó el puesto a Luis Verde Soto, él denunció que alguien en el Palacio de Gobierno le pidió que no haga público, que cambie o que lo baje de tono al informe. ¿Qué garantía hay de que a usted, si es que detecta algo, no le pidan lo mismo? Mire, yo desconozco esa afirmación del secretario Verde Soto, primero porque yo era asambleísta y yo no trabajaba en el Palacio de Carondelet ni en el Ejecutivo. Yo dudo mucho que el presidente de la República o alguien de su equipo le haya dicho tal cosa al secretario. No dijo que el presidente, dijo que alguien de su equipo. Bueno, o alguien de su equipo le haya dicho eso al presidente de la República, porque de hecho el propio presidente de la República en las primeras horas de su mandato puso en vigencia el Código de Ética, reinauguró la Secretaría Nacional Anticorrupción, acaba de declarar hace 10 días como enemigo nacional del Estado la lucha anticorrupción. Entonces, yo creo que con esos antecedentes quizás lo que pudo haber asumido el secretario Verde Soto en su momento es no intentar aterrizar en los conceptos pragmáticos, que es la crítica, autocrítica, digamos, casa adentro que se le hace al secretario Verde Soto para poder lograr identificar dónde pueden haber habido esos presuntos riesgos de corrupción. Usted, el código de ética que lo menciona, que es bien importante y que mucha gente se lo pasó por encima y ni siquiera lo leyó. Usted va a tener que ver algo con el código de ética para verificar por lo menos que se cumpla. A mí en estos últimos meses, porque en los últimos meses de los gobiernos suelen haber cosas así, de apuro, de última hora. Mire, de hecho, en estos meses, más allá de ser los últimos meses de gobierno del presidente Lasso, por ejemplo, existe el tema del fenómeno del Niño y seguramente tendrán que hacerse algunas contrataciones que requieran enfrentar este desastre natural. Cosa distinta que ha pasado en otros gobiernos que se han decretado así contratos de emergencia sin necesidad de hacerlo, ¿no? Yo tengo la potestad, de hecho, por invitación comparezco como invitada, no con voto, sino solamente con voz, a los directorios de las empresas públicas, donde precisamente yo logro ver o evidenciar dónde pueden haber presuntos riesgos de corrupción. Y tengo justamente en el radar, porque también participo de ciertos procesos, de verificar cómo se cumplen ciertos procesos en CERCOP, de qué es lo que está pasando con ciertas contrataciones. ¿Ya ha estado en directorios? Ese tema es muy importante. ¿En qué directorios ha estado ya en estos pocos días que tiene? Bueno, solamente hemos sido invitados al directorio de la CNT, y fuimos invitados también al directorio de servicios postales. Esos son los dos directorios en los que ya ha participado la Secretaría. ¿Cuándo va el de Flopec? ¿Cuándo va el de CENEL? ¿Cuándo va el de No ha sido SELEC? convocado todavía a los directorios. En cuanto sean convocados, nosotros participaremos activamente como nos corresponde. Nosotros elaboramos una bitácora de lo que ocurre en cada uno de los directorios. De hecho, eso recibí del trabajo del secretario Son como 13 Verde Soto. directorios a los que tendría que ir. Esta es una decisión del presidente Lasso tomada en enero justamente a raíz de todo lo que se presentó de la supuesta corrupción en las empresas públicas. ¿A usted qué le parece estar siendo parte del directorio de las empresas públicas? Pero creo que si están haciendo corrupción, van a hablar de eso. Miren, es que no necesariamente, yo le digo porque precisamente el presidente Lasso yo creo que me hizo este encargo, porque yo trabajé 2 años en la lucha anticorrupción como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y tengo alguna experiencia de que precisamente quizás los casos anticorrupción que se conocen no es para decir, bueno, aquí se ha dado este contrato o este hecho. Hay ciertos riesgos, hay ciertos hechos que precisamente nos permiten identificar dónde hay riesgos de corrupción. Y con esa participación en los directorios, si bien no tenemos voto, no tomamos decisiones, podemos evidenciar. Pero sí toman nota. Tomamos nota, tenemos una bitácora que queda precisamente en la Secretaría Nacional Anticorrupción. Nosotros recibimos ese trabajo ya del secretario Verde Soto y del tiempo, los 5 meses que él no estuvo, el trabajo continúa haciéndose y ese es un insumo que queda para el siguiente gobierno. Hay un tema adicional, Milton, que no se ha mencionado. El secretario Verde Soto dejó armada una política pública de la lucha anticorrupción, que estoy terminando de pulirla con el Defensor del Pueblo y con otros organismos, para elevarla a política pública nacional vía decreto y que quede para el siguiente gobierno y ojalá la mejore. Ese es otro de los hechos y de los insumos que esta secretaría se compromete a entregar. Una última cosa, le escuché en una entrevista que usted mencionaba que el caso de Danubio se cerró sin ninguna implicación de algún funcionario del gobierno. Es importante que la ciudadanía conozca que los presuntos hechos
que han sido denunciados como corresponde en la justicia ordinaria, en la fiscalía, ante los jueces, de presuntos hechos de corrupción que hayan investigado, sea la prensa independiente o ciudadanos, se sustancian en la Fiscalía General del Estado y cuando pasan etapa de juicio delante de los jueces. ¿Qué pasó con el caso concreto que usted me pregunta, Milton? Fue precisamente por una denuncia de en ese entonces la directora de aduanas que le ofrecieron a alguien de su equipo dinero por algún cargo en concreto y ella puso la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado como no debe ser de otra manera y el proceso avanzó. Entiendo que la persona que está implicada fue ya, digamos, ya hay una sentencia en ese sentido y el proceso continúa con su curso en función de eso, pero ningún funcionario de gobierno ha sido involucrado, porque se me hizo la pregunta y eso es justamente la información que yo tengo para responder. Esa es la información que yo conozco, así es. Suerte en su trabajo en estos meses que quedan de gobierno del presidente Lasso en un tema tan importante como la política pública anticorrupción. 5 meses después de que sale Verde Soto, nombran a su reemplazo. Gracias, secretaria. Gracias, Milton. Buenos días con todos. Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del reglamento de los debates presidenciales con Pablo Escandón, miembro de este comité que está haciendo las preguntas.